vamos a partir por lo candente de la semana pasada, que fue todo el escándalo de Alberto Fernández, y lo que nos interesaría saber es que nos cuentes un poco todo este escándalo que todos conocemos bastante bien, cómo, en tu opinión, afecta al peronismo. ¿Será un anuncio de la muerte del peronismo o el peronismo logrará salir adelante y sobreponerse a toda esta situación? A mí me resulta muy interesante un concepto que se ha popularizado mucho con esto de la inteligencia artificial, que es el concepto de contexto. Porque en última instancia volvimos a aprender o a reforzar la idea de que el contexto ayuda a interpretar el texto. Muchas veces las inteligencias artificiales necesitan contexto para poder interpretar los textos. Bueno, el contexto ayuda a interpretar la realidad. Y yo digo que el escándalo de Alberto Fernández, que es técnicamente un escándalo en sus componentes, en su característica, viene a alimentar un contexto ya existente en la Argentina, que es el contexto de desprestigio de la clase política, de la dirigencia política, en este caso de parte de quien ocupó la principal magistratura dentro del sistema político, que es el expresidente. Ahora, no vino a agregar una novedad respecto del desprestigio de Alberto Fernández. Alberto Fernández ya venía siendo un dirigente desprestigiado por los malos resultados de su gestión de gobierno, pero en este caso aparece sí una novedad que no estaba presente en la opinión pública, que es esta faceta de una persona que ejerció o que supuestamente ejerció violencia de género sobre su esposa, sobre la primera dama. Veremos que la justicia ratifique, pero en todo caso el escándalo se produce a partir de la aparición de esta información nueva que no teníamos, ¿no? El primer afectado es claramente Alberto Fernández. Hay una profundización de la crisis de reputación de Alberto Fernández, de desprestigio de él como dirigente político, pero lógicamente que el primer círculo de amplificación del escándalo afecta al peronismo, ámbito de pertenencia de Alberto Fernández. Alberto Fernández lideró una coalición de gobierno peronista. El peronismo viene atravesando una crisis también reputacional, precisamente por los malos resultados ofrecidos como gestión de gobierno durante el gobierno del Frente de Todos. Bueno, este evento puede alcanzar a profundizar ese desprestigio frente a la opinión pública, y acá es donde aparecen un poco las hipótesis respecto de cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Quizás esto, bueno, refuerce la necesidad que uno está viendo por parte del peronismo de encarar un proceso de renovación o de regeneración dirigencial para poder reconciliarse con la porción de la sociedad que necesita reconciliarse para volver a pensar en construir mayorías electorales ganadoras, ¿no? Sí, es bien interesante lo que dices tú, porque la verdad es que aquí, ¿qué caras nuevas, qué nombres nuevos pueden sonar para poder renovar el peronismo? Que es una agrupación tradicionalmente más bien rancia. A ese punto iba porque, digamos, si uno analiza el proceso, y vamos a abstraernos de este escándalo de Alberto Fernández, y uno observa que las tres principales figuras de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, ese gobierno que terminó de la forma que terminó, con el peor resultado histórico del peronismo, en un contexto en donde el peronismo perdió por primera vez el control del Senado en Argentina desde el 2021, y en un contexto en donde a partir del 10 de diciembre del año pasado el peronismo tiene menos de 100 bancas en la Cámara de Diputados. Estos tres datos que te estoy dando son tres datos objetivos que marcan la profundidad de la crisis política y reputacional que tiene el peronismo. Ahora, uno mira a los que fueron los responsables del gobierno del Frente de Todos y hoy uno los ve dentro del peronismo con la misma aspiración de querer seguir protagonizando el proceso político dentro del peronismo. Y estoy haciendo referencia a las otras dos figuras importantes de la coalición Frente de Todos, que fue Sergio Massa y Cristina Kirchner. Es cierto, Sergio Massa permanece en un prudente silencio después de la salida del poder del Frente de Todos, pero él deja trascender sus aspiraciones, por ejemplo, de querer ser candidato en la provincia de Buenos Aires el año próximo. Y la propia Cristina Kirchner, que ha retomado protagonismo, ha empezado a juntar con otros actores del peronismo, deja trascender la probabilidad o la posibilidad de que ella pueda ser candidata para presidir el Partido Justicialista en la elección que el partido tiene prevista para fines de noviembre para resolver cómo hace para reemplazar a quien era su autoridad anterior, que era el propio Alberto Fernández. Fíjense qué curiosidad. En el medio de este escándalo, Alberto Fernández seguía siendo formalmente el presidente del Partido Justicialista, solamente que le habían solicitado la licencia, pero el partido no había podido, en marzo pasado, no había podido lograr consensuar nuevas autoridades. Y eso marca de que esa dirigencia que fue responsable del gobierno del Frente de Todos
sigue estando liderando el peronismo en sus diferentes vertientes y sigue teniendo la pretensión de querer seguir protagonizando. Es ahí donde uno ve esto que yo llamo poca predisposición del peronismo de renovarse o regeneracionar su conducción para poder, insisto, ofrecerle a la sociedad un gesto de reconciliación que signifique que quienes llevaron al peronismo a esta circunstancia van a pagar las consecuencias y son, corridos de la conducción del partido. Bueno, eso no está ocurriendo y eso puede demorar aún más este proceso de reconciliación entre el peronismo y la sociedad, ¿no? Bueno, no es muy auspicioso, parece el panorama para el peronismo, así como están las cosas en este momento. Bueno, a ver, bien insisto, de una derrota histórica muy significativa y en algún punto estamos en una escena de mucha fragmentación. No es que hay o han emergido otros actores que desafían la posibilidad de que el peronismo sea la principal fuerza opositora, pero de vuelta, creo que este escándalo de Alberto Fernández viene a alimentar, a consolidar, a sedimentar una reputación que viene siendo una limitante para el peronismo en términos competitivos, en términos de ofrecerse a la sociedad como alternativa frente a un eventual fracaso de la gestión de Javier Milei. Bueno, ahí estará un poco el desafío del peronismo, cómo encara ese proceso de renovación para ofrecerle a la sociedad una alternativa que sea atractiva y seductora. Pasando a Milei, que es economista, vamos a hablar ahora un poquitito que nos interesa que nos cuentes ya más temas más que tengan que ver con la economía. Nos interesa saber cuál es tu opinión, cómo se ve el futuro, los próximos meses, porque acá no podemos proyectar futuros a tan largo plazo, considerando factores bien importantes que han pasado en este país, como por ejemplo que la semana pasada se conoció el EMAE, que fue muy bajo y se esperaba que hubiera crecimiento. Había grandes expectativas y que Milei, el propio Milei lo había dicho en junio o julio, de que se estaba ya conversando con el fondo sobre un nuevo programa y sin embargo Caputo mismo dijo la semana pasada que no ha habido ninguna conversación y la verdad es que son fondos que son muy importantes. La inflación tampoco cede. Hoy día, propiamente tal, hubo varias consultoras que dijeron que la inflación va a repuntar, cosa que no es mucha novedad en realidad, pero sin embargo, Caputo dijo más tarde que la inflación va a seguir disminuyendo. Bueno, cada uno tiene su versión de acuerdo de su lado. ¿Cómo ves tú de aquí a fin de año, que no queda mucho para fin de año, pero cómo se van dando las cosas? ¿Cuánto tiempo le queda a Milei para dar los resultados que él se ha comprometido a dar, a pesar de todas las dificultades que todos sabemos y que son entendibles? Bueno, permitime a fuerza de ser sintético hacer un resumen de cuál creo es la naturaleza de este proceso político y que conecta muchas de las cosas que tenés incluidas en tu pregunta, ¿no? Yo digo que el desafío de este gobierno era ordenar la economía antes de que se le desordene la política. El desafío de ordenar la economía para este gobierno era un desafío muy complejo, había que corregir muchos desequilibrios, monetario, cambiario, fiscal, y el gobierno inició ese proceso de ordenamiento que implicaba la necesidad de asumir costos políticos. ¿Por qué? Porque lo decía el propio Milei en su discurso de Asunción, la economía va a empeorar. Va a haber un empeoramiento de las condiciones económicas como consecuencia del tratamiento que le vamos a aplicar a esta economía. Entonces, en algún punto hoy, monitorear el proceso político en Argentina es advertir en qué medida esas dos trayectorias, el ordenamiento económico y el desordenamiento político, no se cruzan de un modo inconveniente para el gobierno. El gobierno necesita finalizar con el proceso de ordenamiento económico antes de morir políticamente en el intento. Cuando digo morir políticamente en el intento es que pierda apoyo social esta gestión de gobierno. Y ahí empiezan a aparecer algunas señales que nos indican, y me voy a los datos que obtuvimos la semana pasada y que mencionaste. Uno, el dato del EMAE, del estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC todos los meses en la Argentina, fue un dato que nos advirtió que el proceso de ordenamiento económico probablemente se demore más de lo que el gobierno desea. Y te voy a agregar el otro dato importante que se produjo en la escena política la semana pasada, que fue todo lo que ocurrió en el Congreso, que fueron señales muy negativas en múltiples ámbitos para el gobierno.
desde la designación de autoridades en comisiones estratégicas con figuras opositoras, muy opositoras al gobierno y que pudieran ser inconvenientes para el gobierno, hasta sanciones de leyes que el gobierno dice que va a vetar, hasta, digamos, decisiones dentro del Congreso de restringir algunas decisiones presupuestarias que había tomado el gobierno, sobre todo en materia de uso de recursos para los servicios de inteligencia. Es decir, una serie de novedades políticas negativas en el Congreso que nos advierten que el proceso de desorganización política o desordenamiento político está avanzando también. La oposición empieza a mostrar otra predisposición para ofrecer resistencia política a la acción de gobierno, y esto puede ser inconveniente para pensar que el gobierno pueda seguir manteniendo márgenes decisionales mínimos para poder conducir el proceso económico. Entonces, el gobierno necesita que el orden económico sobrevenga antes que el desorden político. Hay que monitorear esas dos trayectorias para ver si este proceso se vuelve sustentable, si el gobierno puede consolidar este ciclo. Para eso necesita una recuperación muy vigorosa, que baje la inflación rápidamente, pero también que haya recuperación del salario, del consumo, de la actividad, y que eso lo ayude a mantener los niveles de apoyo para evitar que su condición de minoría política, porque no nos olvidemos que este es un gobierno de minoría, le ofrezca complicaciones para seguir avanzando en el proceso de ordenamiento económico. Esta es un poco la descripción de la naturaleza del proceso, de qué nos hemos enterado la semana pasada en la Argentina y de cómo esto nos alimenta la incertidumbre respecto de si este gobierno podrá consolidar el ciclo o no, con un triunfo en la elección de medio término que se vuelve muy necesario para Milei. Y para eso necesita ordenar la economía y no desgastarse políticamente para llegar competitivo a la elección de medio término. Bueno, muy interesante. Tenía dos preguntas más, pero la verdad es que desgraciadamente este es un ciclo que tenemos de entrevistas que son relativamente breves y estamos llegando al final. Pero solo para broche de oro, la última pregunta, así bien breve, en tu opinión, en los estudios que ustedes hacen en tu consultora, ¿hasta cuándo va a mantener Milei el apoyo altísimo que tiene considerando las circunstancias de la ciudadanía? Bueno, a ver, nosotros lo resumimos de esta forma. Fueron 6 meses iniciales de estabilidad en los niveles de apoyo del gobierno. Los últimos 3 meses de estos 9 de gobierno fueron de declinación de los niveles de apoyo. Los 3 últimos meses vemos unas señales de descomposición de la imagen del presidente. Las expectativas que eran muy optimistas hasta mayo, desde mayo para aquí han venido siendo declinantes, volvió a crecer el pesimismo sobre el futuro del país y volvió a caer el optimismo como consecuencia de que la gente no está viendo una recuperación como el gobierno lo esperaba. Y el último dato tiene que ver con las preocupaciones. Bajó muchísimo la preocupación por la inflación entre la ciudadanía, pero en el mismo momento creció mucho la preocupación por el desempleo. Y esto puede ser una señal de advertencia para el gobierno, que el proceso recesivo está empezando a calar en la opinión pública, así que veremos cómo avanzan estas dinámicas, porque estos últimos 3 meses no han sido buenos en materia de opinión pública para el gobierno. Perfecto. Bueno, Lucas, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la información muy interesante que nos das.